Bien, bueno, entonces seguimos con la segunda parte de este tercer encuentro sobre autoestima y vamos a iniciar entonces con este ejercicio de hoy, explorando diferentes áreas de nuestro ser, donde vamos a empezar a definir diferentes conceptos que están íntimamente relacionados a la autoestima. Entonces, para esto, lo primero que vamos a ubicar son estos conceptos a modo de ejercicio. Les voy a compartir este ejercicio que van a poder ver acá en pantalla, a modo de círculo, ¿sí? ¿Por qué a modo de círculo? Porque la intención es que entendamos que están íntimamente relacionados todos estos conceptos y que incluso si alguno se desbalancea, puede afectar en algún otro. ¿Sí? Estos conceptos entonces son la autoconfianza, la autodeterminación, la autonomía, la autoconciencia, la autorreflexión, el autoconocimiento y, bueno, como venimos hablando, la autoestima. Entonces, ahora vamos a pasar a definir cada uno de estos. La intención en principio es que puedan hacer el ejercicio de sentir y de pensar cómo están en cada una de estas áreas, ¿sí? El ejercicio tiene números, como ven acá, la idea es que puedan pintar, ¿sí? Las rayitas que sientan, en qué nivel sienten cada uno de estos eh, conceptos, ¿sí? En uno mismo, cómo sienten que están en relación a la autodeterminación, a la autoconfianza, a la autonomía, a la autoconciencia, a la autorreflexión, al autoconocimiento y a la autoestima. ¿Bien? Entonces, todo esto, una vez que pinten, ¿sí? En qué nivel sienten que están, vamos a ver cómo queda. Generalmente pueden haber dos de estos que estén como base, ¿sí? Para nuestra vida, que sintamos como más seguridad en alguno de estas aristas que estamos viendo en este círculo. Entonces, vamos a pasar ahora a definir cada uno de estos para entender un poquito mejor de qué se trata y poder ver y autorreflexionar, justamente como está hablando acá, eh, sobre cómo son cada uno y qué podemos hacer al respecto. Entonces acá vamos a cambiar y vamos a volver a la pantalla en la que estábamos. Entonces, empezamos definiendo, vamos para el anterior, la autorreflexión, ¿sí? ¿Y qué es la autorreflexión? Justamente es poder pensar, es poder mirarse a uno mismo, es poder volver la mirada hacia uno mismo y entendiendo que la reflexión, como dice acá, es una parte importante de nuestro propio proceso de mejora, ¿sí? Esta mejora continua para poder comprender por qué y cómo tomamos decisiones, ¿sí? En qué sentidos están apuntando nuestras decisiones. Y de este modo tomarnos el tiempo para mirarnos a nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Y darnos la oportunidad de reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿sí? O lo que nosotros sentimos como nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y plantear entonces estas debilidades como desafíos para mejorar y adquirir mayores herramientas, mayores habilidades. Algunas preguntas que nos podemos hacer para pensar en la autorreflexión son: ¿qué pienso sobre mí mismo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué cosas son las más importantes para mí? ¿Sí? Y en relación a esto, pensar si en nuestro día a día, si en nuestro aquí y ahora, le damos algún lugar, ¿sí? A estas preguntas. Si me hago en algún momento de mi vida estas preguntas y me detengo a autorreflexionar en algún momento de mi vida, ¿sí?
Si no lo hago, entonces en ese círculo que veíamos antes, nuestra autorreflexión, si no lo hago nunca, va a estar en cero. Si lo hago poco, va a estar en un nivel bajito. Y si siento que lo hago todo el tiempo, va a estar en un nivel muy alto. ¿Bien? Seguimos entonces con el autoconocimiento. ¿Sí? El autoconocimiento, entonces, como capacidad de introspección para conocer en profundidad emociones, cualidades, defectos, limitaciones, aficiones, fortalezas. Y el autoconocimiento permite crear una identidad personal en la que podemos adquirir la noción de nosotros mismos. ¿Sí? Fíjense que son finitos, ¿no? Las diferencias entre uno y otro. Entonces, para entender un poco más de qué manera darnos cuenta si tenemos incorporado este autoconocimiento, puede ser a partir de estas preguntas que están en pantalla, donde me pregunto a veces qué quiero para mí. Otro ejemplo que podemos poner en práctica es cuáles son las 5 características que mejor me definen. O incluso si quiero pensar si tengo un nivel bajo o alto de autoconocimiento, si en algún momento pienso en las cualidades positivas que siento que me definen y si siento que tengo seguridad en ellas. ¿Qué quisiera mejorar de mí mismo? ¿No? Si exploro en esas áreas de lo que me incomoda y lo que quiero mejorar. ¿Qué virtudes que ya manifiesto quiero seguir desarrollando? Bien, todo esto refuerza un poco todo lo que venimos viendo. Entonces, continuando acá, con el autoconocimiento, otras 3 preguntas que podemos poner en práctica para pensar en esta área es cuáles son las 5 cosas que más me enojan, pudiendo conocer nuestros enojos, cuáles son las 5 cosas que más me duelen, cuáles son las 5 cosas que más alegría y o placer me dan, e incluso les agregaría cuáles son, podemos seguir con el número 5, cuáles son las 5 cosas que más me dan miedo, cuáles son las 5 cosas que me generan más curiosidad, cuáles son las 5 cosas que me dan más seguridad, ¿sí? Yo últimamente vengo hablando mucho de que hay muchas publicidades, muchas situaciones que nos llevan a veces a preguntarnos o querer ir en búsqueda de la felicidad, ¿sí? Em, pero ¿qué pasa, no? Esta venta de que tenemos que ir en búsqueda de la felicidad eh, es una búsqueda un poco ideal también, ¿no? Porque la felicidad de alguna manera no deja de ser una emoción que dura un tiempo determinado, igual que el enojo, igual que el miedo. Y las emociones, como vimos también en el primer encuentro, son químicos que van a nuestra sangre que duran aproximadamente 90 segundos en nuestra sangre cuando tenemos una noticia que desencadena esa emoción. Obviamente, como también vimos, si refuerzo algunas situaciones con mis pensamientos o puedo imaginar cosas, también puedo invocar a estas emociones a raíz de mi imaginación y no por cosas reales que estén pasando. Pero volviendo a esto de eh, la búsqueda por la felicidad, yo vengo tratando por lo menos de empezar a pensar que un posible camino para encontrar algo que nos guste, ¿no? Algo con lo que nos sintamos más cómodos en nuestra vida, quizá pueda estar relacionado a la búsqueda por encontrar esas curiosidades, ¿no? Y encontrar la seguridad, ¿no? Generalmente, cuando las personas suelen enfocarse en lo que les genera curiosidad, se sienten más activos eh, y eso lleva en algún momento a tener momentos felices, ¿no?
Pero la curiosidad justamente nos mantiene, eh, digamos, entretenidos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, la seguridad también nos da esa confianza para sentir cierto alivio en la vida, ¿no? Sentir esa paz, esa tranquilidad que muchas veces también buscamos. Entonces, quizá diferenciar un poco esto de la felicidad. Acá justamente están puestas las 5 cosas que más alegría y o placer me dan, no la felicidad, pero bueno, no quería dejar de mencionar esto porque es algo que escucho mucho generalmente, ¿no? De quiero ser feliz. Y es complejo ese objetivo porque, de nuevo, la felicidad es efímera, dura unos segundos y hay muchos momentos felices en la vida, pero no todo en la vida siempre me va a generar felicidad, porque somos seres humanos y como seres humanos necesariamente vamos a experimentar diferentes emociones. Ahora, quizá una posible salida pueda tener que ver, o una posible mejoría pueda tener que ver con encontrar cosas que me generen curiosidad y seguridad, que son dos sentimientos también que son más agradables de experimentar. Bueno, continuando entonces con esto, volviendo también a la autoestima, como ya hemos hablado, bueno, la autoestima no lo vamos a volver a definir, pero sí para explorar y seguir explorando la autoestima, puedo empezar a pensar en estas preguntas, cómo me siento siendo quien soy, hasta hoy, ¿sí? Y en esto está bueno como pensar que hasta ahora lo que hicimos en los anteriores encuentros y hasta la primera parte del encuentro de hoy es pensar un poco quién fui hasta ahora, pensar un poco más en el pasado. Y estas preguntas me van a empezar a ayudar a pensar cómo estoy siendo en el presente, ¿sí? ¿Para qué? Para después empezar a pensar quién quiero empezar a ser en mi futuro. Entonces, ya habiendo explorado este cuento que me vengo contando, ¿no? Y quién vengo siendo hasta el día de hoy, la pregunta sobre autoestima entonces que me puedo hacer hoy es ¿cómo me siento siendo quien soy hoy? ¿Mm? Y siendo quien soy en diferentes ámbitos de mi vida, porque a veces uno puede ser diferentes roles. Y en esos roles, ¿con quién me siento, con qué parte de mi ser me siento más a gusto? ¿En qué momentos de mi vida me siento más tranquilo? ¿En qué momentos de mi vida me encuentro más sonriente? Y siguiendo con estas preguntas, entonces, podemos también preguntarnos, ¿siento que mis virtudes le ganan a mis defectos o lo contrario? ¿Siento que las personas en general pueden amarme tal cual soy? ¿Soy mi prioridad? ¿Me hablo y me trato con amor y compasión? Y en el ranking de las personas que más amo, ¿en qué lugar me encuentro? Entonces, estas preguntas que puedo ir reflexionando me pueden ayudar a orientar cómo está mi autoestima. Continuando entonces, también vamos a pensar en la autoconciencia, que es un poco, como estábamos hablando antes, el entenderme en el aquí y ahora, el percibir cómo estoy aquí y ahora. Y en este sentido, los invito a hacer el siguiente ejercicio. Los invito a mirarse las manos y a registrar cómo está en este momento, por ejemplo, su dedo meñique. Incluso, si quieren ir un poco más profundo, los invito a cerrar los ojos, a hacer una respiración profunda y sentir cómo están sus pies hoy, cómo se siente su cintura, cómo se siente su espalda, ¿sí? Cuando quieran pueden abrir los ojos
Esto que acabamos de hacer como ejercicio está relacionado con la autoconciencia. Poder estar en el aquí y ahora, poder percibir eso que muchas veces hago en automático y que no me detengo a mirarme, a pensarme, ¿no? A decir, uy, estoy sintiendo enojo, o me está dando miedo, o estoy contento, de repente estoy con una sonrisa en la cara. Entonces empezar a ver si estoy más en mi mente o si estoy más en el aquí y ahora, en la autoconciencia. Y unas preguntas que nos pueden ayudar a esto es, ¿qué me está sucediendo ahora? ¿Cómo me siento respecto a esto que está sucediendo y que estoy sintiendo? ¿De qué modo me está afectando quien creo, siento, pienso que soy y aquellos que estoy viviendo? Perdón, y aquello que estoy viviendo, ¿sí? ¿De qué modo me está afectando entonces quien creo, siento, pienso que soy y lo que estoy viviendo en mi día a día, lo que estoy haciendo en mi día a día? Me puede afectar de forma agradable, me puede afectar de forma desagradable. ¿Mm? Bien, seguimos. Otra de las partes de este círculo que decíamos que está completamente interrelacionado, que incluso cuando mejoramos en uno de los aspectos, a veces mejoran muchos de los otros, y cuando sentimos que al revés, que perdemos, ¿no? Parte de la autonomía, la autoconfianza, la autoestima, se pierden muchos de los otros, justamente porque, como estamos viendo acá en las definiciones, están muy íntimamente relacionados los unos con los otros. Entonces, la autonomía está relacionada justamente a la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Normas en el sentido de eh, decirse qué tengo que hacer, qué quiero hacer en realidad, ¿no? Em, Dirigido a la toma de decisiones también. Y está relacionado a regular la conducta por, acá dice normas, a mí me gustaría también pensar en valores, ¿sí? En esos valores que surgen del propio individuo. Un ejemplo que les puedo dar así rápidamente de esto es, estoy siendo fiel en mi pareja porque es un valor que para mí es primordial, o estoy siendo fiel en mi pareja porque la sociedad ve que está mal la infidelidad. ¿No? Hay muchas relaciones hoy en día, por ejemplo, que son poligámicas, relaciones abiertas, eh, y en ese sentido el concepto de fidelidad como monogamia, ¿no? Se permite por lo menos cuestionar y empezar a vivir una vida más adecuada a lo que siente cada uno, siempre y cuando respetemos también al otro, ¿no? Hay una frase muy popular que es que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces siempre hay que tener un poco esto en cuenta, pero justamente saber cuáles son mis valores va a hacer que no caiga en tener que esforzarme porque mis valores coincidan con los valores de los demás. Hay muchos valores que puedo llegar a tener yo que coincidan efectivamente con los de los demás y otros que no. Entonces, algunas preguntas que pueden funcionar para pensar en la autonomía es pensar, ¿hago de manera independiente lo correspondiente para proveerme las cosas a mí mismo? ¿Hago de manera independiente lo correspondiente para generar las situaciones que necesito? ¿Cuánto dependo de otros para cubrir mis necesidades o para sentirme completo o completa? ¿Mm? Entonces esto está relacionado íntimamente a la dependencia, ¿no? Si de repente, por ejemplo, tengo ganas de ir al cine y estoy esperando a que un amigo esté disponible para ir al cine a ver X película, estoy esperando a que mi pareja esté disponible para ir al cine a ver X.
película, estoy esperando a que mi familia esté disponible para ir a ver X película que salió en el cine y me muero por ir a ver, o tengo la independencia de, por más que los demás no puedan y no quieran ir yo solo y disfrutar de lo que quiero, por más que los demás no lo compartan. Bien, continuamos. La autoconfianza, entonces, que es otro de los puntos, que tiene que ver con sentirse seguro de uno mismo, de nuestro talento, que no significa sentirse superior a los demás, pero sí saber internamente y con serenidad, con seguridad, que soy una persona capaz. Entonces, las preguntas que me puedo hacer es, ¿siento que soy capaz de lograr eso que anhelo, eso que deseo, esos objetivos que me quiero proponer? ¿Siento que soy suficiente para obtener lo que deseo? Por ejemplo, en mis relaciones, en mi ámbito laboral, en mis metas personales. Bien. Y otro de los puntos es la autodeterminación, que es la capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro. ¿Sí? Es la capacidad para definir por nosotros mismos quiénes somos, quiénes deseamos ser y sin el control de personas o fuerzas externas. Como ven, todo está en consonancia con lo que veníamos hablando. Entonces, algunas preguntas que me puedo hacer es, ¿estoy tomando en mis manos la creación de mi realidad? ¿Me estoy volviendo el protagonista de mi propia historia? ¿Me hago responsable por las decisiones que estoy tomando? ¿Mm? ¿Hago lo necesario para alcanzar mis objetivos? ¿Soy constante en las acciones que me propongo? ¿O desisto fácilmente, resisto o me pongo obstáculos o justamente ante los obstáculos me frustro rápidamente porque me dificultan llegar rápidamente, fácilmente a mi meta? ¿Mm? Bien. Hasta acá, entonces, tenemos el día de hoy. Todas estas preguntas, de todas formas, están en los ejercicios que van a encontrar. La idea es que lo practiquen, que lo piensen, que se autoobserven, ¿sí? Y puedan ir completando. Incluso este ejercicio lo pueden hacer hoy mismo y tomarlo nuevamente de acá a una semana, de acá a un mes, para volver a repensar si algo de esto se va modificando. ¿Mm? Entonces, ¿cómo continuamos después de hoy? Nos queda estos ejercicios de escritura que, si les han quedado de los encuentros anteriores alguno pendiente, traten de hacerlos, no los dejen atrás. Es parte justamente de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo la autoestima. Si lo postergo, voy a seguir sintiéndome mal, voy a seguir con mi malestar. Eh, y lo voy a seguir todo lo que lo postergue. ¿M? A veces es difícil detenerse a pensar, a escribir, porque angustia, porque remueve cosas, em, porque incomoda, ¿no? Porque empieza a moverme de un lugar en el cual dentro de todo estaba acostumbrado a estar y que me genera cierto malestar, pero a veces la incomodidad del cambio es más fuerte, ¿no? Y entonces me resisto a hacer estos ejercicios. Pero también es aprender a jugar con esas resistencias para efectivamente lograr un giro en nuestra vida y poder lograr esa vida que nos va a dejar de hacer sentir ese vacío existencial y va a estar un poco más eh, en consonancia con lo que nos genera esa curiosidad, esa seguridad, ese sentido para nuestra vida
que hablaba antes. Entonces, además de los ejercicios de escritura que les invito a hacer, tenemos un próximo encuentro, que es el último encuentro sobre autoestima. Después ya vamos a empezar a trabajar con los vínculos interpersonales, nuestras relaciones. Este último encuentro de autoestima va a ser el viernes 8 de diciembre, en el mismo horario de las 7 de la tarde. Y em, vamos, siempre, perdón, siempre sujeto a modificaciones. Si llega a haber alguna modificación o algún inconveniente, se va a avisar. eh, y bueno, el que no pueda, de todas formas, también lo va a ver grabado seguramente. Y nos quedan 4 encuentros, entonces, para trabajar vínculos que se van a dar a partir del 2024. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme en el día de hoy. Espero que les haya permitido pensar, que les haya permitido hacerse alguna pregunta, que les haya permitido despertar alguna curiosidad en relación a lo que venimos trabajando. Y bueno, cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Les mando un beso muy grande.